Buenos días, amado hermano, querida hermana. Qué curioso es que muchas veces creemos que tener todo bajo control nos dará paz, y termina siendo al revés. Cuanto más intentamos controlar el mañana, más ansiedad sentimos. ¿No es paradójico? La verdadera paz no llega cuando todo está claro, sino cuando aprendemos a confiar, incluso en la niebla. Y ahí está el punto que pocos se atreven a aceptar. La incertidumbre puede ser un regalo disfrazado. Quizás despertaste hoy con preguntas que pesan. ¿Qué pasará con mi familia? ¿Encontraré ese trabajo? ¿Cómo saldré de esta crisis? Y la mente corre como un caballo desbocado. Pero aquí está la promesa que rompe todo miedo. Dios no improvisa. Él ya tiene un plan. Jeremías 29:11 no fue escrito para tiempos fáciles, sino para un pueblo en exilio, desesperado, sin respuestas. Y sin embargo, ahí Dios declara: tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo sorprendente es que esa promesa no es historia antigua, es palabra viva para ti hoy. No tienes que esperar años para experimentar esperanza. Basta con abrir el corazón y creer que el autor de tu vida ya escribió un final lleno de propósito. En este video caminaremos juntos por experiencias reales, ejemplos bíblicos y oraciones sinceras que te mostrarán cómo transformar la ansiedad en confianza. Y quizá descubras que el futuro, ese que tanto te inquieta, ya está en manos seguras. Hay momentos en la vida en los que una persona siente que el suelo desaparece bajo sus pies y la incertidumbre lo cubre todo como una niebla espesa. Tal vez recuerdes una ocasión en la que parecía que no había salida, una enfermedad inesperada, un trabajo perdido, una relación rota. Yo mismo pasé por un tiempo así, en el que cada puerta que tocaba se cerraba sin explicación. Me sentía atrapado, como si hubiera llegado al límite del camino. Sin embargo, al mirar hacia atrás, descubrí que aquello no fue un error ni un castigo, sino un tramo que Dios ya había diseñado con anticipación. Él veía más allá de mis lágrimas y tenía reservada una salida que yo no alcanzaba a imaginar. Es como cuando un maestro de ajedrez mueve piezas que parecen débiles, pero en realidad ya prepara el jaque mate final. Reconocer eso cambia el miedo en confianza. Imagina que estás leyendo una novela apasionante, te aferras a cada página, sufres con las derrotas del protagonista, celebras sus victorias, y en cada capítulo piensas que la historia se acerca al final. Pero lo que ignoras es que el autor ya escribió el desenlace mucho antes de que tú empezaras a leer. Ninguna sorpresa, ningún giro inesperado cambia el destino que él estableció. Así es la vida bajo la mirada de Dios. No improvisa, no se confunde, no pierde el control. Cuando creemos que el capítulo que atravesamos es el peor, Él sonríe porque sabe que en la página siguiente habrá redención. Es como cuando una orquesta afina los instrumentos antes del concierto. Al oído suena confuso, incluso molesto, pero en realidad es la preparación de una melodía grandiosa. Reconocer que Dios conoce el principio y el fin nos da paz en medio de los ruidos que aún no entendemos. Qué alivio produce saber que no somos nosotros quienes llevamos el peso de planear cada mínimo detalle de nuestra existencia. Nosotros decidimos, trabajamos, soñamos, pero detrás de cada paso hay un director que conduce la sinfonía. Recuerdo bien aquel día en que pensé que mi historia había terminado. Lágrimas en los ojos, cansancio en el alma, la certeza de que todo estaba perdido. Hoy sonrío al recordar, porque ese no fue el final, sino apenas un capítulo intermedio. El verdadero desenlace ya estaba escrito en manos de Dios. Eso me llevó a descansar, a no temer tanto los imprevistos, a confiar en que incluso lo que parece un error es parte del guión. ¿Qué es una tormenta pasajera frente a quien ya aseguró la calma final?
apenas un recurso narrativo que fortalece al personaje. Y allí aparece la gran pregunta que abre el siguiente paso. ¿Qué hacer cuando la ansiedad golpea y el corazón tiembla? La ansiedad es como una sombra que aparece cuando el sol comienza a bajar. De pronto lo cubre todo y parece más grande que nosotros. Todos, en algún momento, hemos sentido ese nudo en el estómago que no nos deja respirar. Es la voz que susurra. ¿Y si nada sale bien? ¿Y si te equivocas? ¿Y si todo se derrumba mañana? Pero la fe se levanta con una fuerza diferente. No es negar la realidad ni hacer de cuenta que no existe el problema. Es reconocer que hay un Dios más grande que esa sombra. Yo recuerdo noches en las que el insomnio me robaba la paz. Intentaba resolver en mi cabeza 1000 escenarios posibles, hasta que entendí que nada de eso estaba bajo mi control. Fue entonces cuando decidí confiar, y la ansiedad perdió poder. La confianza se convierte en medicina que sana poco a poco lo que el miedo había enfermado. Confianza y ansiedad se parecen a dos fuerzas opuestas que tiran de la misma cuerda. La ansiedad te empuja a querer controlar cada paso, cada detalle, cada resultado. La fe, en cambio, te invita a soltar, a descansar en que no necesitas ver todo el camino para avanzar. Es como cuando usamos un GPS, confiamos en esa voz que nos guía. Aunque no tengamos el mapa completo en la mano, el GPS no te muestra los 300 kilómetros de un viaje de golpe, sino apenas los próximos metros. Y sin embargo, seguimos obedeciendo. ¿Por qué? Porque confiamos en la fuente de esa instrucción. Así funciona con Dios. No revela cada detalle de nuestro futuro, porque sabe que nos abrumaríamos. Solo nos muestra lo necesario para el siguiente paso. Y el verdadero desafío no es conocer la ruta completa, sino decidir si vamos a obedecer la próxima instrucción con confianza o con miedo. Aplicar este principio en la vida diaria es más sencillo de lo que parece, aunque requiere valentía. Por ejemplo, si alguien está preocupado por el futuro económico, en lugar de desgastarse calculando 20 escenarios, puede dar el primer paso confiando en Dios y siendo fiel en lo pequeño, ahorrar un poco cada semana, ser responsable con los gastos, sembrar en generosidad. Esa confianza activa abre puertas. Lo mismo sucede en las relaciones. En vez de obsesionarse con cómo terminará una historia, uno puede centrarse en amar hoy, perdonar hoy, sembrar hoy. La confianza no es pasividad, es acción guiada por fe. Cuando entendemos esto, la ansiedad pierde su voz ensordecedora y aparece un silencio interior donde se escucha más claramente la dirección divina. Y en ese silencio aprendemos que la fe no solo calma el corazón, sino que nos prepara para descubrir historias mayores, porque cada paso de confianza nos lleva a nuevos escenarios que aún no hemos imaginado. Cuando se observa la historia de José, uno descubre que la incertidumbre nunca fue un obstáculo para el plan divino, sino la antesala de su cumplimiento. Aquel joven que soñaba con grandeza fue vendido por sus propios hermanos, tratado como un esclavo y encerrado en una cárcel por un crimen que nunca cometió. Desde afuera parecía la biografía de un fracasado. Sin embargo, Dios ya veía al gobernador de Egipto en ese muchacho humillado. Cada traición, cada lágrima, cada día oscuro era parte de un proceso que lo formaba para sostener con sabiduría el destino de una nación entera. ¿No sucede lo mismo con nosotros? A veces pensamos que nuestra vida se estancó en el pozo, pero en realidad estamos en entrenamiento. El fracaso aparente puede ser el capítulo más importante de la historia que aún se está escribiendo. Lo que otros llaman derrota, Dios lo llama preparación para un desenlace mayor. Abraham es otro ejemplo brillante de cómo la incertidumbre es terreno fértil para la esperanza.
Dios lo llamó a dejar su tierra, su casa y todo lo conocido, con la simple promesa de que lo llevaría a un lugar nuevo. No había un mapa, ni coordenadas, ni garantías humanas. Solo una voz que decía, sal y confía. Muchos habrían pedido pruebas o seguridad antes de dar un paso, pero Abraham eligió caminar. Esa decisión cambió no solo su vida, sino la historia de generaciones enteras. Lo mismo ocurre con Esther, una joven que nunca imaginó ser reina, pero que fue posicionada para un tiempo como este. En medio de la amenaza de exterminio para su pueblo, ella comprendió que su lugar en el palacio no era casualidad. Allí donde otros veían azar, Dios había tejido propósito. En nuestras propias vidas hay palacios y tierras lejanas que parecen misterios, pero esconden misiones diseñadas especialmente para nosotros. Ruth y Pablo completan este mosaico de esperanza en medio de la incertidumbre. Ruth, una extranjera que lo había perdido todo, eligió acompañar a su suegra con una simple declaración: «Tu Dios será mi Dios». Ese acto de fe la llevó de la orfandad y la pobreza a convertirse en parte de la genealogía de Jesús. ¿Quién podría haber imaginado semejante destino? Pablo, por su parte, vivió persecuciones, cárceles, naufragios y desprecio. Desde afuera, muchos lo habrían considerado un derrotado, pero en cada carta que escribió desde la prisión brillaba la esperanza inquebrantable de alguien que sabía que su vida estaba en manos del Creador. Sus cadenas no limitaron el propósito. Al contrario, lo expandieron hasta alcanzar naciones enteras. Y así, como en la vida de estos personajes bíblicos, en la nuestra también, la incertidumbre es la sala de espera de los milagros. Y quizá la pregunta inevitable es, ¿qué hacer cuando esa espera parece interminable y desgastante? La incertidumbre es incómoda porque nos recuerda que no controlamos todo. A nadie le gusta caminar sin un mapa completo. Y sin embargo, la vida nos coloca una y otra vez en ese terreno incierto. En esos momentos, la fe se convierte en el puente que une lo que no vemos con lo que esperamos. Piensa en una mujer embarazada. Ella no ve al bebé, pero cada movimiento, cada latido en la ecografía, confirma que algo maravilloso está creciendo dentro de ella. No tiene pruebas completas, pero confía. Así también ocurre en nuestra vida espiritual. Cuando no vemos la respuesta inmediata, cuando los recursos parecen escasos o el camino se nubla, la incertidumbre no es un castigo, es una invitación a confiar más. Es el espacio donde nuestra fe deja de ser teoría y se vuelve práctica viva. Y en ese terreno es donde crecemos, como semillas que germinan bajo tierra, ocultas a la vista, pero llenas de futuro. Recuerdo una etapa personal en la que la espera parecía interminable. Había orado, había hecho todo lo que estaba a mi alcance y, sin embargo, nada cambiaba. Los días pasaban lentos, con la sensación de que mis fuerzas se agotaban. Fue allí, en esa aparente inactividad, donde comprendí que la fe no consiste en recibir rápido, sino en permanecer firme incluso cuando nada se mueve. Esa experiencia me enseñó que la incertidumbre moldea el carácter más que la certeza. Como el oro en el fuego, somos purificados en los momentos en los que no tenemos respuestas. Tal vez alguien que me escucha ahora esté en ese mismo lugar, esperando un empleo, una sanidad, una reconciliación. Y la tentación es abandonar, rendirse, decir ya no más. Pero justo ahí, cuando todo parece detenido, Dios está trabajando en silencio. Lo invisible no es ausencia, es preparación. La incertidumbre, vista desde la fe, se convierte en una escuela donde aprendemos lecciones que nunca adquiriríamos en la comodidad. Nos enseña paciencia, resiliencia, dependencia absoluta de Dios. Es como aprender a caminar sobre el agua.
Mientras fijamos la mirada en Él, lo imposible se vuelve posible. Cada día de espera nos prepara para valorar más el milagro cuando llegue. Por eso, la próxima vez que sientas que el futuro es incierto, recuerda que la fe crece precisamente en esos espacios. Allí se fortalecen los músculos espirituales que nos permitirán cargar mayores responsabilidades. Y aunque parezca contradictorio, la incertidumbre es en realidad un regalo disfrazado. Es el campo donde germina la esperanza y el escenario donde Dios escribe sus mejores capítulos. Y esa esperanza nos conduce naturalmente a un siguiente paso decisivo: transformar toda esa carga de incertidumbre en oración, entregándola completamente en las manos del Señor. La oración de entrega no es un discurso bonito ni una repetición mecánica. Es un acto profundo de confianza. Es como abrir las manos y soltar aquello que tanto pesa en el corazón. A veces intentamos cargar solos con preocupaciones que nos aplastan: la salud, las finanzas, la familia, el futuro. Sin darnos cuenta, terminamos agotados porque no fuimos diseñados para llevar todo ese peso. En esos momentos, la oración de entrega se convierte en un refugio. No es rendirse en derrota, es descansar en victoria. Es decirle a Dios: ya no puedo, pero confío en que tú sí puedes. Cuando alguien ora de esa manera, siente que la ansiedad comienza a perder poder y que la paz ocupa el lugar que antes estaba lleno de miedo. Y no es teoría, es experiencia real. Quien practica la entrega descubre que lo imposible deja de ser una carga personal y se transforma en un asunto divino. Me acuerdo de la primera vez que oré de verdad entregando mis preocupaciones. No fue con palabras elaboradas, ni con frases largas. Fue en la soledad de mi habitación, con lágrimas más elocuentes que cualquier oración escrita. Solo dije: Señor, confío en tus planes. Mis tiempos están en tus manos. Esa frase sencilla se convirtió en un grito del alma y, curiosamente, en lugar de sentir vacío, sentí descanso, porque cuando entregamos, Dios recibe. Y cuando Él recibe, también responde, aunque no siempre como lo esperamos. Esa oración me enseñó que el silencio de Dios no es indiferencia, sino trabajo invisible. Mientras yo lloraba, Él movía piezas que yo no podía ver. Por eso, orar de esta forma no es perder el control, es darle el control a quien realmente lo tiene. Y el corazón, que antes estaba inquieto, comienza a experimentar una calma que sobrepasa todo entendimiento. La oración de entrega también tiene una dimensión práctica que muchas veces olvidamos. No se trata solo de palabras, sino de acciones coherentes. Si alguien ora diciendo que confía en Dios con sus finanzas, pero sigue viviendo con miedo al mañana, esa entrega aún no es completa. Por eso, después de orar, podemos dar pasos concretos, escribir en un cuaderno las cargas que ponemos en manos del Señor, practicar gratitud por lo que ya tenemos, bendecir a otros aunque sintamos escasez. Cada pequeño acto refuerza lo que la oración declaró. Así, la entrega se vuelve un estilo de vida y no un evento aislado. Y lo más sorprendente es que, cuando aprendemos a soltar, descubrimos que Dios no solo recibe nuestras cargas, sino que nos devuelve paz, propósito y dirección. Y esa dirección nos abre la puerta a algo mayor: aprender a tomar decisiones confiando no en nuestras fuerzas, sino en la revelación que viene de lo alto. Tomar decisiones es uno de los mayores desafíos de la vida, porque cada elección abre un camino y cierra otros. Muchas veces sentimos la presión de elegir bien: la carrera, el matrimonio, una mudanza, una inversión. Y es en ese cruce de caminos donde aparece la ansiedad, porque tememos equivocarnos. Sin embargo, hay una clave espiritual que cambia todo. En lugar de preguntar solamente ¿qué me conviene?, podemos detenernos y decir:
¿Cuál de estas opciones me permite confiar más en Dios y menos en mis propias fuerzas? Esa pregunta funciona como un faro en la niebla. Nos recuerda que la fe no se trata de controlar el resultado, sino de depender del autor del destino. No es la decisión más lógica la que siempre trae bendición, sino aquella que nos mantiene anclados en la confianza. Y cuando usamos este filtro, descubrimos que lo correcto no siempre es lo más cómodo, pero sí lo más seguro. Recuerdo una situación personal en la que esta pregunta transformó todo. Tenía dos opciones claras frente a mí. Una parecía segura, con beneficios inmediatos y caminos ya abiertos. La otra era incierta, demandaba fe y parecía arriesgada. Humanamente, cualquiera habría escogido lo seguro, pero al detenerme en oración, me hice esa pregunta clave. ¿Dónde confiaré más en Dios y menos en mí mismo? La respuesta fue clara: el camino difícil. Lo tomé, y aunque al principio fue duro, esa elección me llevó a experimentar milagros que nunca habría visto de otra manera. Aprendí que las mejores decisiones no son las que parecen más brillantes en el papel, sino las que nos obligan a depender de la gracia divina en cada paso. Es allí donde la vida se vuelve una aventura, porque cada día se convierte en una oportunidad para ver la mano de Dios obrando. Aplicar esta revelación en lo cotidiano es más práctico de lo que imaginamos. Antes de aceptar un trabajo, de iniciar una relación o de emprender un proyecto, podemos detenernos y preguntarnos sinceramente: ¿esto me acerca a depender más de Dios o me impulsa a apoyarme únicamente en mí? La respuesta a veces incomoda, porque desnuda nuestros motivos, pero también libera. Un consejo práctico es escribir esa pregunta en un papel y colocarla en un lugar visible, en el espejo, en el escritorio, en el celular. Así recordamos que cada decisión es una oportunidad de fe. Y cuanto más lo practicamos, más entrenado se vuelve el corazón para escuchar la voz de Dios. Y entonces descubrimos algo poderoso, que nuestras decisiones no solo definen nuestro camino, sino que también se convierten en testimonios vivos, capaces de inspirar a otros. Y aquí surge una consecuencia hermosa. Cuando confiamos de verdad, nuestra esperanza se convierte en una luz que otros pueden seguir. La esperanza no es un sentimiento abstracto, es una fuerza capaz de transformar vidas. Y lo más sorprendente es que cuando alguien decide confiar en Dios en medio de la oscuridad, no solo recibe paz personal, sino que también se convierte en un faro para los demás. La esperanza vivida se vuelve contagiosa. Es como una vela encendida. Al acercarse a otra, le transmite la llama sin perder la propia luz. Así ocurre con quienes atraviesan pruebas con fe. Sus palabras, su serenidad y su firmeza hablan más fuerte que cualquier discurso. Piensa en una madre que, aún en medio de la enfermedad, mantiene una sonrisa confiada. Sus hijos aprenden a creer viendo su ejemplo. O en un trabajador que, aunque no tiene certezas de mañana, sigue agradeciendo y sembrando bondad. Esos actos sencillos se convierten en predicaciones vivas, testimonios que impactan más que 1000 sermones, porque la esperanza auténtica siempre deja huellas. En mi propia vida, he visto cómo la esperanza compartida puede cambiar atmósferas enteras. Hubo un tiempo en el que parecía que todo se desmoronaba, las puertas se cerraban, los recursos se agotaban y el futuro se veía gris. Pero elegí sostenerme en la promesa de que Dios tenía planes de bien y no de mal. Al hacerlo, descubrí que otros comenzaban a observar mi actitud. Amigos me decían: si tú sigues creyendo, yo también voy a intentarlo. Y allí entendí algo crucial. Nuestras batallas personales no son solo nuestras, también son plataformas desde las que otros pueden ver el poder de Dios.
Cada lágrima sostenida con fe se convierte en semilla que germina en el corazón de quienes nos rodean. La esperanza es como un eco, rebota, se multiplica y termina alcanzando lugares que nunca imaginamos. No se queda en nosotros, nos trasciende. El testimonio de la esperanza tiene además un efecto inesperado. Nos recuerda a nosotros mismos lo que Dios ya hizo. Cuando alguien cuenta cómo fue sostenido en medio de la prueba, no solo anima a otros, sino que renueva su propia fe. Es como releer un diario y descubrir que las páginas dolorosas terminaron en victorias. Por eso es tan importante compartir las historias, aunque parezcan pequeñas. Una persona que cuenta cómo Dios abrió un empleo inesperado inspira a otra que busca trabajo. Quien narra cómo superó una pérdida fortalece al que aún llora. La esperanza nunca muere cuando se transmite, al contrario, se fortalece. Y lo fascinante es que cada testimonio nos prepara para el siguiente desafío, porque nos recuerda que el mismo Dios que obró ayer sigue siendo fiel hoy. Y en esa fidelidad encontramos la firmeza para enfrentar tormentas, que lejos de destruirnos, se convierten en escenarios donde la promesa se vuelve ancla. Las tormentas de la vida llegan sin pedir permiso. Un diagnóstico médico inesperado, una deuda que golpea de repente, una traición que rompe el corazón, son momentos en los que parece que el barco de nuestra vida va a naufragar. Pero justo ahí es donde la promesa de Dios se convierte en un ancla. Un ancla no detiene el mar ni apaga los vientos, pero sí mantiene firme la embarcación para que no sea arrastrada a la deriva. Así funcionan las palabras eternas de Dios. No eliminan la prueba de inmediato, pero nos aseguran que no vamos a ser destruidos. Cuando uno recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, el alma se agarra a algo más sólido que las olas, y ese agarre nos da la capacidad de resistir incluso cuando todo alrededor parece anunciar derrota. La promesa es la certeza en medio del caos. Recuerdo un episodio personal en el que la tormenta parecía insuperable. Había recibido noticias que derrumbaban mis planes y sentí que el cielo se oscurecía sobre mí. Todo lo que había construido parecía tambalear. En ese momento, mis fuerzas eran insuficientes, pero volví a la palabra y me encontré con esa promesa. Tus tiempos están en mis manos. Al repetirla en oración, no cambió el problema de un día para otro, pero cambió mi corazón. Era como si un ancla invisible sujetara mi fe al fondo más firme. Aunque las olas golpeaban, ya no me sentía a la deriva. Esa experiencia me enseñó que la promesa no es un adorno religioso, es un recurso vital. Cuando el corazón se aferra a lo que Dios dijo, las emociones dejan de gobernar y la esperanza vuelve a respirar. Descubrí que las tormentas no tienen la última palabra, la tiene aquel que habló antes de que soplara el viento. Las tormentas también cumplen una función que a veces olvidamos. Revelan dónde está realmente nuestra confianza. Muchos confían mientras el mar está en calma, pero cuando llega la tempestad, su fe se desmorona. Es ahí donde la promesa demuestra su poder. Igual que un marinero experimentado no confía en las apariencias del cielo, sino en la firmeza de su ancla, nosotros aprendemos a mirar más allá del dolor inmediato y recordar que Dios ya aseguró el desenlace. Y lo hermoso es que después de cada tormenta, uno descubre que salió más fuerte que antes, porque la prueba no destruyó, sino que formó carácter. Así, cada tempestad se convierte en testimonio y cada lágrima en semilla de esperanza. Y entonces comprendemos que las promesas no solo nos sostienen en lo personal, sino que nos preparan para animar a otros. Y aquí el viaje se abre hacia el cierre. Unir todo lo aprendido en una conclusión que llame a vivir con propósito y fe activa.
Al llegar al final de este mensaje, la invitación es simple pero profunda. Confiar en que el futuro está seguro en las manos de Dios. No se trata de negar las luchas, ni de maquillar las heridas con frases bonitas. Se trata de reconocer que la historia no termina en el dolor. Cada lágrima, cada silencio, cada espera tiene un propósito escondido en el corazón del Creador. Y cuando uno entiende esto, comienza a vivir con una serenidad diferente, porque ya no depende de lo que ve, sino de lo que cree. La promesa de Jeremías 29:11 no es un adorno para colgar en la pared, es una ancla para el alma en medio de las tormentas. Hoy quiero dejarte un desafío. Antes de dormir esta noche, toma un cuaderno y escribe tus mayores preocupaciones. Luego, entrégalas en oración y declara: Señor, confío en tus planes, mis tiempos están en tus manos. Hazlo con sinceridad, aunque sea con lágrimas. Descubrirás que el corazón se vuelve más liviano y que la esperanza comienza a renacer. Porque el mismo Dios que sostuvo a José en la cárcel, a Abraham en el camino incierto y a Esther en el palacio, es el que sostiene tu vida hoy. El futuro no está a la deriva, tiene dirección, tiene propósito y sobre todo, tiene un autor que jamás se equivoca. Y esa certeza abre la puerta para lo siguiente: vivir cada día con gratitud, fe y una confianza que inspira a quienes te rodean.